Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar acerca de cómo lidiar con una de las secuelas que nos pueden dejar las relaciones con personas narcisistas. Parte de lo más duro de las relaciones con este tipo de personas es que se nos culpa a nosotros del trato que recibimos y además la aceptación por parte de estas personas siempre es muy complicada, es muy difícil, siempre nos faltan 50 centavos para el peso, no somos suficientes en muchos sentidos. Esto puede dejar hondas secuelas emocionales, pero aparte puede dejarnos bastante desconectados de la aceptación a nosotros mismos, de todo lo que somos, ¿no? Podemos aprovechar la salida o el descarte de una relación de este tipo para fortalecernos en ese sentido que es perfectamente posible. La primera cosa que vamos a tener que aprender a cultivar, a validar y a incorporar en nuestras vidas es la aceptación. ¿Por qué? Una relación con una persona altamente narcisista nos puede provocar vergüenza y culpa de muchas maneras. Y esto es lo contrario, la culpa tóxica o la vergüenza tóxica son exactamente lo contrario a la aceptación incondicional, al amor incondicional. El amor incondicional y la aceptación tendrían que ser a tu persona con todo lo que eso implique, con tu pasado, con todo lo que eso sea, con los errores que creas que efectivamente cometiste al decidir entrar en un negocio con esta persona, en una relación de pareja con esta persona, al no haber puesto límites, haber tomado decisiones que te pusieron en riesgo, o ahora ver que las decisiones más adecuadas para ti podían haber sido otras, distintas a las que tomaste. Y tener aceptación de eso no implica que te tenga que gustar. La aceptación no es que voltees hacia atrás y estés de acuerdo o sientas gusto por lo que hiciste, simplemente es no negarlo, porque es parte de quién eres hoy y de la experiencia que te ha dejado ese error precisamente. Y también una aceptación radical de que sean los sentimientos que estás experimentando, así sean sentimientos agradables o que tenemos como tachados de malos, son amigos, son avisos, son sensores, son cosas que nos dicen mucho de cuál es nuestra condición en la vida y de cuál es la condición de las relaciones que tenemos. Si tenemos vergüenza o culpa tóxica, vamos a tender a negar todos los aspectos de nosotros que nos parecen dignos de vergüenza, y entre esos pueden estar muchos de los sentimientos que aprendemos que no son buenos, ¿no? Es cierto, hay sentimientos que en sí son sentimientos desagradables, sentimientos incómodos, sentimientos que incluso pueden llegar a ser dolorosos, como puede ser la culpa, como puede ser la vergüenza, como puede ser la envidia, como puede ser el enojo o como puede ser la tristeza. Y por incómodos que puedan llegar a ser o incluso dolorosos, no son malos. Es diferente decir, es muy desagradable esta sensación a este sentimiento es malo. Parte de lo que más vamos a tener que aceptar es, en primera, que no estamos locos y que los sentimientos que experimentemos son indicadores valiosos, válidos, rápidos y confiables de que hay algo que nos puede poner en riesgo. Si nosotros nos otorgamos el derecho a ser nuestros únicos jueces morales, el único juez de lo que valemos como personas y el único juez de qué cosa de verdad es un error y queremos cambiar, no vamos como a ceder este derecho a otras personas. Y esto implica que independientemente que podamos, después de pensarlo mucho, meditarlo, reconocer que nos equivocamos, que nos habría gustado tomar decisiones diferentes, que quisiéramos cambiar algunas cosas, que ciertas cosas de nuestro carácter o nuestra forma de comunicarnos no nos gustan y queremos hacer algo al respecto, eso no merece ni el maltrato ajeno ni el maltrato de nosotros mismos. La vergüenza tóxica y la culpa tóxica solo nos ayudan a castigarnos y sentirnos mal, criticarnos y como continuar maltratándonos mentalmente por esos errores, lo cual no resuelve las cosas y no nos hace escuchar con apertura toda la información que nos dan nuestros sentimientos e incluso nuestros errores. Por lo tanto, es muy importante tomar esta actitud de apertura para poder hacer algo con esa información que en realidad nos ayude a resolver nuestro problema o a cambiar el estado emocional que tenemos. Los sentimientos desagradables, por mucho que puedan ser
tal cual desagradables nos están dando información muy valiosa. Si es enojo, eso nos está diciendo que ahí hay un límite que no pusimos de algo que nos está perjudicando y que tenemos que encontrar la forma de poner ese límite. Si se trata, por ejemplo, de un sentimiento como la vergüenza, nos está diciendo que hay algo ahí que consideramos indigno y que podemos cambiarlo, que no nos gusta, que quisiéramos esconder. Y esto, pues es necesario también ver si es de lo sano, de lo que nosotros consideramos que es así, y simplemente cambiar ese comportamiento, esa forma de resolver algo, esa forma de decir algo, ¿no? La culpa, pues nos dice que algo de lo que hicimos por error o por inconsciencia o le causó daño a alguien y no lo habíamos visto antes y ahora nos sentimos pues con pesar o con tristeza porque nos damos cuenta de ese resultado y queremos cambiar eso, o que eso que hicimos nos dañó a nosotros, porque también se tiene culpa con uno mismo, culpa real. Cuando es, por ejemplo, el sentimiento de corajito y envidia de que alguien tiene algo que nos gustaría tener, eso se puede llamar envidia. Y es muy mal vista, tiene muy mala fama, hay personas que creen que es mala. Pero de antemano, ningún sentimiento por sí solo es malo, solo es información. Solo nos dice algo. ¿Qué nos dice la envidia? Al contrario de lo que se cree, la envidia es un excelente maestro por esto. Si hay algo que se nos ha olvidado en las relaciones abusivas es de verdad desear cosas, tener aspiraciones por el proceso de desesperanza aprendida. Y a veces renunciamos a tenerlas, es como ya no nos damos cuenta que están ahí, no nos autorizamos ahí tras lo que queremos, somos negligentes con nosotros de tanto estarnos ocupando de obtener la aprobación de otras personas. Y le trabajamos con todo ahínco a eso, por lo tanto hay cosas en nuestras vidas que quedan vacías, que quedan desatendidas, en las que no empleamos en realidad esfuerzo y por lo tanto es real que no tenemos resultados. No es por la gran capacidad de amor que tengamos, sino por haberlo empleado mal y por haber sido negligentes con nosotros. Todos esos huecos a veces ya ni siquiera los vemos. Me preguntan mucho algunas personas después de salir de una relación abusiva con una persona narcisista y es, ¿cómo puedo saber ahora qué es lo que quiero? La envidia te lo puede decir. Así de importante es poder estar abiertos a aceptar ese tipo de sentimientos aunque tengan una mala etiqueta. Porque cuando tú ves a alguien y sientes esta mezcla como de dolorcito y de enojo y de envidia, lo que te está diciendo es que eso es algo que tú todavía deseas, que eso es algo a lo que quieres aspirar, que eso es algo que te gusta, que realmente quisieras tener. Y eso en sí no es malo. Ahí podemos aprender a distinguir cuáles son nuestras motivaciones, nuestras pasiones, nuestros gustos. Y aquí puede entrar lo que sea. La envidia del tipo de familia o relación que tiene alguien. La envidia del tipo de trabajo o estabilidad económica que tiene alguien. Por ejemplo, la atención que esa persona ha puesto a su físico por lo cual pues se ve de tal o cual manera. El éxito en algo que esa persona haya tenido. No quiere decir que lo envidies todo y le tengas envidia a esa persona o es un odio por esa persona. Para nada. La envidia solamente es una detección de preferencias, de pasiones que hemos dejado a un lado, por las que no nos hemos esforzado y de cosas con las que hemos sido bastante negligentes con nosotros. Aporta mucha información. Desafortunadamente, cuando crecemos en un entorno que no nos valida o que nos critica, cuando tenemos algo que se considera defecto y tener un defecto se considera malo y ser malo es ser digno de rechazo, hay partes de nosotros que no podemos aceptar. Y entre esa pudiera estar, ese es uno de los sentimientos como que más genera vergüenza o culpa tóxica. Cuando no podemos conectarnos con esos sentimientos, los convertimos en su versión tóxica. Y eso es la vergüenza tóxica, que es como la vergüenza de ser quien eres, de tener alguna cosa, alguna falla que detectas y como si eso te volviera subhumano o una persona con menor derecho a ser persona, ¿no? La culpa tóxica, que es aquella que se siente cuando tú no satisfaces las expectativas o deberías de otros, que parecieran imposiciones y que no son realmente porque hiciste algo malo o tienes
de verdad culpa de algo, sino ante la imposición de estos deberías que te permiten ser muy manipulado. El resentimiento es la forma tóxica del enojo cuando no resolvemos lo que nos molesta, no ponemos el límite, no tenemos la energía dedicada a eso y rumiamos este sentimiento con mucha frecuencia, a veces de baja intensidad, pero crónico, que nos va contaminando la vida. La tristeza crónica, digamos, en un estado como de desesperanza y de dolor crónico, puede conducirnos a su contraparte, que sería la depresión, y esa no se quita a la hora que nos adaptamos a nuestra pérdida, buscamos ayuda, sino que nos hace perder la esperanza de salir de este estado de tristeza o de hacer algo para resolver nuestra condición. Y eso es algo que puede cronificarse, digamos, aquí es donde se infecta un duelo y necesita intervención y atención médica. O el trastorno de ansiedad, que no sería lo mismo que el miedo. El miedo nos avisa donde hay una amenaza para que lo resolvamos, nos cuidemos, corramos, luchemos, lo que tengamos que hacer para quitar la amenaza y el riesgo. La ansiedad no es así. La ansiedad surge de cuando hemos estado muchísimo tiempo en una situación como que nos genera miedo, incertidumbre y donde no tenemos claro de qué nos tenemos que cuidar. Si la culpa la tenemos nosotros, la tiene algo afuera, si realmente eso que vimos es lo que creímos ver, si esta persona de verdad es confiable o nosotros somos los que estamos alucinando. Cuando hay un entorno de tanta confusión, de tanto gaslight, la sensación de miedo no podemos identificar qué la está causando, porque nos negamos eso a pesar de que sentimos lo que sentimos, y esto genera estos problemas crónicos que ya no son de miedo, es ansiedad, y es esta sensación vaga de no estar seguros y no podernos proteger. Para eliminar estas secuelas tóxicas dentro de las emociones, la aceptación tiene que ser incondicional. Aunque nos demos cuenta que estamos cometiendo esos errores, que estamos resentidos, que estamos empleando mala envidia, que la culpa es tóxica, que eso es un error, tenemos que estar dispuestos simplemente a notar y a verlo. Cuando tenemos esta actitud, no hay error que no pueda servirnos de algo, no hay error que no pueda enseñarnos algo, porque no nos vamos a agredir ni vamos a golpear nuestra autoestima al detectarlos. Por lo tanto, no es difícil detectarlos, ¿no? Simplemente es cierto, tengo cosas imperfectas, a veces no reacciono como quisiera, a veces incluso me puedo sentir realmente avergonzado por alguna reacción o decisión y sin embargo lo único que voy a hacer al verlo es corregirlo, ¿no? Siento ese dolorcito que me señala que tengo que hacer un cambio y sin negarlo, ni contraatacar, ni atacarte, hacer un cambio, aprender. De esta forma no hay nada de desperdicio, así sean grandísimos los errores que puedes ver que cometiste y que te generen cierto dolor o pesar. Eso es innegable, ese es un sentimiento y ese no es necesariamente malo. Pero la autoagresión como mecanismo de corrección no funciona. Si no funciona maltratar a otras personas cuando nos damos cuenta que se equivocaron o que nos maltraten a nosotros cuando alguien se da cuenta que nos equivocamos, o cuando hacemos algo que no nos gusta o que no le gusta a la otra persona, es maltrato y eso es hostil y eso no nos sirve para mejorar nada. Tan es así que a veces este proceso de autocrítica tan aprendido ya ni siquiera lo hacemos con cosas que consideramos que son un error, simplemente con características que alguien nos ha dicho que no son las ideales, el peso, la talla, la forma de la cadera, de los ojos, del cuerpo, de lo que sea. ¿Por qué tendríamos que ser diferentes? ¿Por qué tendríamos que gustarnos en todo para podernos amar? Ya no digamos a los otros, sino a nosotros. Y esto es un hábito cognitivo que claro que se puede cambiar. Cada que estés resistiéndote a la realidad, a tu pasado, renegando contigo, tratándote mal, acuérdate de practicar las aceptaciones. No tengo que ser perfecta, ¿no? Tengo derecho a equivocarme y asumir las consecuencias de los errores, a ser el único juez de mis acciones o de mi valor personal o moral, a tomar decisiones aunque me pueda equivocar. Tener esto en mente nos va a hacer de verdad estar abiertos a todo lo que se necesita para aprender a poner límites.
No podemos poner límites sin usar nuestros sentimientos y no podemos usar realmente nuestros sentimientos sin primero tener una actitud de aceptación incondicional a nosotros mismos. Entonces, si tenemos que negar una parte de nuestra experiencia emocional para gustarnos, ¿cómo vamos a saber cuáles son nuestros límites? ¿Cómo vamos a saber cómo comunicarlos con todo el esfuerzo que eso va a requerir, ¿no? Esto va a ser lo primero en lo que tenemos que trabajar. Y es un trabajo de una vida, ¿no? Cuando no lo hagas perfectamente, cuando te falle, nada más toma en consideración. Sanar esto es una decisión de hacerlo independientemente de que las cosas no te tienen que gustar para aceptarlas. Aceptarlas es lo contrario a la vergüenza tóxica, es tener una actitud de apertura y mucha objetividad para captar toda la experiencia, para observar con detenimiento quiénes somos, qué sentimos, en qué situación estamos, qué está pasando afuera, qué siente esta persona por nosotros, qué sucede aquí, ¿no? Y eso nos permite aceptar la realidad y aceptar junto con eso la experiencia que experimentamos ante esa realidad, con una sensación de amor, no a lo perfecto, sino a lo que realmente somos. Ahora, aceptación y pasividad tampoco son la misma cosa. Podemos aceptar también que eso no nos gusta y que hay algo que hacer al respecto y que vamos a poner todo nuestro empeño, trabajo, gusto por el aprendizaje, energía mental en hacer lo necesario por no seguir en esa situación. A nadie le gustan los sentimientos desagradables porque son desagradables, por definición. Estar crónicamente enojado, sentirse muy triste, tener envidia, sentir culpa o vergüenza no es agradable. Por eso, identificarlos, aceptarlos, lleva consigo también el compromiso personal y por amor propio de hacer lo necesario para identificar cuáles son las causas y las condiciones que nos generaron el sentimiento. No reprimir el sentimiento, sino buscar aquellas cosas que estamos haciendo, pensando, diciendo, personas con las que nos estamos relacionando, que nos llevan a sentirnos así y una vez que lo detectamos, a resolverlo. Y una vez que lo resolvemos, el sentimiento desagradable desaparece. Esa es su función, ser un sensor que nos avisa que hay algo que tenemos que hacer para mejorar nuestra vida, o la capacidad de supervivencia, o nuestra seguridad personal, o la de los nuestros. Y aunque son desagradables, aceptarlos nos va a llevar a resolverlos. Eso es un límite. Notar un sentimiento desagradable está marcando un límite, ¿no? Todos los sentimientos agradables que sentimos ante algo, esto nos orienta hacia nuestras metas, hacia lo que queremos, pero los sentimientos desagradables son súper valiosos para detectar nuestros límites. Y la primera parte de aprender a comunicarnos defensivamente, asertivamente y con congruencia para desarrollar nuestra fortaleza requiere, antes que nada, el desarrollo de esto como virtud, como objetivo, como algo que queremos aprender, y es aceptarnos, sea lo que sea, como ser mindful, que va más o menos pegado con esto, ¿no? Una actitud de mindful es tener una actitud abierta a la aceptación de la experiencia en su totalidad. Revisa, por ejemplo, en tu pasado con esta actitud, lo que sea que te haya pasado, y si no es así, mejor no lo hagas, ¿no? ¿En qué te pudiste haber equivocado? ¿Qué podrías hacer diferente? ¿En qué estado económico estás? ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo están tus relaciones con otras personas? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu salud? ¿Con tu físico? ¿Cómo están las cosas? Y honestamente, ¿cómo hay que trabajar? En el caso que necesites ayuda porque sea mucho trabajo, pídela. Hay muchos grupos, autoayuda, formas de terapia, etcétera, que pueden ayudarte en este proceso. Pero decídete a no dejarte a ti mismo ahí. Es bastante con lo que las personas narcisistas han hecho con nosotros como para perpetuar nosotros el maltrato por el resto de nuestras vidas con vergüenza tóxica o culpa tóxica. Esa vía no es conveniente tomarla, no nos va a llevar a ningún lado, no nos resuelve nada. En cambio, la aceptación sí nos ayuda a entender todas estas cosas desde la perspectiva del amor, del cambio, de la consideración. Y eso es súper útil.
Cada que te recuerdes qué fue lo que pasó, por qué me siento así, antepon la aceptación a ti mismo y las ganas. El amor verdadero no es desear mucho algo, no es verlo perfecto, no es idealizarlo, no es ni siquiera negar sus partes negativas o las partes como defectuosas, nada de eso. Es querer que ese otro sea feliz de acuerdo a su propia naturaleza. Y si esa actitud la tenemos para con nosotros, posteriormente va a ser más fácil también tenerla para con otras personas. Pero tenemos que empezar por nosotros. Revisa la experiencia que acabas de vivir con esa óptica. Y poco a poco te van a quedar más claros cuáles son los límites que hay que poner. No son deberías que le imponemos a otro. No se tienen que pelear. Esos se sienten, se tocan. Sirven para proteger nuestra integridad emocional, económica, física, social, familiar. Ese es el objetivo. No es cambiar a otra persona, no es pelear con otra persona, no es que otra persona entienda que ya no estamos dispuestos a tratarnos de tal o cual manera y cambie su forma de tratarnos a nosotros, o que sepa que nos dimos cuenta que nos está engañando o mintiendo y ya no lo haga, porque eso sería un problema, no lo podemos lograr, ¿no? Pero nuestra forma de reaccionar ante eso perfectamente la podemos cambiar, pero como primer punto va a ser distinguir en dónde va el límite para ver qué tenemos que cambiar. Puedes hacer una lista en esta semana de estos límites más importantes que ves que hay que poner. Y en el siguiente video vamos a ver algunas estrategias de comunicación que pueden ayudarnos en el caso de que tengamos que protegernos, en el caso de que tengamos que comunicar límites a alguien. ¿Por qué? Porque la dificultad para respetar límites o para ver límites pues no tiene que venir necesariamente solo de una persona narcisista, y esto es algo con lo que nos podemos quedar también como secuela, y es cuando notamos que alguien está manipulando, siendo indirecto, haciendo una crítica, pues a lo mejor esa persona no es narcisista y es alguien con quien tenemos que trabajar, hacer un negocio, nos quiere vender algo, lo que sea. Y entonces empezamos a pensar que conducta tóxica equivale a narcisistas por todos lados. No, esa conducta puede ser inadecuada y puede o no ser esa persona narcisista. Y no siempre vamos a estar en posiciones de poner contacto cero. Si es una relación de pareja, nos está haciendo mucho daño, ya hay mucho abuso, sí, pero a veces es simplemente una conducta inadecuada y a veces podemos sentirnos muy asustados porque no sabemos cuando la vemos qué podemos hacer para protegernos. Y vamos a ver algunas técnicas fáciles de usar. Eso sí, fácil no significa que no quiera decir que tienes que practicarlo mucho para que salga fluido y rápido, ¿no? Y más sencillo y que te sientas con mayor seguridad, porque parte de lo que puede dar como secuela emocional la relación con una persona altamente narcisista es que sentimos que el mundo es peligroso y desarrollamos ansiedad porque no sabemos cómo protegernos. Cuando sabemos que podemos contar con nosotros es como traer puesta una vacuna emocional que nos puede hacer sentir que no tenemos que ir tan asustados por la vida, que podemos cuidarnos y que contamos con un sistema inmunológico de comunicación muy bueno para protegernos a nosotros mismos en cuanto veamos conducta tóxica, manipuladora, chantajista, que nos etiqueta, venga de quien venga, incluso aunque esa persona no sea narcisista, simplemente tenga malos hábitos de comunicación o una autoestima baja por la que no es capaz de hacer una petición concreta, clara, abierta, así, ¿no? O nos quieren vender algo, nos quieren manipular para algo. De todo esto podemos protegernos si ya sabemos detectar esa conducta, pero también tenemos ciertas pautas de comunicación que nos puedan ayudar. Vamos a ver algunas que no son tan complicadas y que pueden aprenderse pues hasta en un video de este tipo en el próximo video que veremos. Los espero en ese video, espero que esta información también les sirva para empezar el proceso de validación y de aceptación personal. Te deseo que todo esto pueda ser un buen compañero en tu camino de recuperación de la salida de una relación con una persona altamente narcisista. Te mando un enorme abrazo, con cariño, Ana.